Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Salas de la ciudad de Talca, Chile, y lo que les vengo a exponer el día de hoy es el moderno cambio cultural antimoderno, teoría de la modernización, filosofía y neurociencia para explicar la emergencia del romanticismo literario. Este es un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo para un magíster en historia. Mi profesor guía es el doctor Juan Ignacio Jiménez Albornoz. Y básicamente lo que quiero exponer el día de hoy, el foco de mi presentación es su marco conceptual que da cuenta de cómo en el fondo veo el cambio cultural que está a la base del fenómeno romántico y algunos resultados que son ilustrativos de esta investigación. El objeto de estudio es lo romántico en el romanticismo literario en Alemania, Inglaterra y Francia. Alemania es indicado como el origen del romanticismo. Muy cerca está Inglaterra, también a fines del siglo XVIII, en contexto de revolución industrial. Y también Francia, en cual el romanticismo es algo posterior, y en el contexto sobre todo marcado por las revoluciones políticas en ese país. El objeto de estudio es lo romántico, ya que, como bien dice Safransky, el romanticismo es una época, ya bastante circunscrita, además, mientras que lo romántico es una actitud del espíritu que no necesariamente se circunscribe a alguna época en particular. Lo romántico sigue existiendo inclusive al día de hoy, y por lo tanto no estamos hablando de ciertos cánones rígidos o de ciertos autores o movimientos, grupos particulares, sino que una sensibilidad que está a la base de lo que uno entiende por romanticismo literario. En este sentido, podemos ubicar en Alemania Las penas del joven Werther de Goethe, que es un prerromántico, un precursor en Inglaterra de este tipo de movimiento son las baladas líricas de Wordsworth y Coleridge. Y en el caso de Francia está el genio del cristianismo de Chateaubriand. Si bien hay prerrománticos bastante claros como Rousseau y que además es un ente bastante citado por muchas cosas, ¿no es cierto? Pero también como un proto-romántico o un prerromántico muy reconocido y que es muy significativo también para el movimiento en general. Y mi pregunta de investigación tiene que ver básicamente con cómo se produce en el contexto moderno el cambio cultural a gran escala que está a la base del romanticismo, para lo cual me apoyo bastante en el marco conceptual psicológico cultural que he venido desarrollando y que es el foco de esta exposición. Vamos a hablar de la teoría de los sentimientos de Antonio de Damasio, ¿no es cierto?, desde las neurociencias, la teoría de la identidad y los valores del filósofo canadiense Charles Taylor, y la teoría del moderno cambio cultural de Ronald Inglehart, politólogo, ¿no es cierto?, pero que su teoría está bastante permeada también por bastantes argumentos de carácter sociológico y que hoy en día es bastante conocido por ser director de la encuesta mundial de valores. En cuanto a la teoría de los sentimientos, Damasio se basa, sobre todo en su último libro del 2018, en la idea de homeostasis, que es una orientación de la vida hacia la prosperidad y diferentes equilibrios posibles. O sea, no se trata solamente de un equilibrio en particular o una tendencia al equilibrio, sino que una tendencia a ir más allá de equilibrios particulares, sino que de avanzar hacia la prosperidad. Los sentimientos son entendidos como la experiencia consciente de las emociones. Muchas veces hablamos de emociones básicas, la alegría, la tristeza, el miedo. Bueno, en este caso, en el lenguaje de Damasio, estos serían sentimientos, pero que tienen a la base emociones, y las emociones particularmente son
los fenómenos de carácter corporal, muscular, endocrino, que se desarrollan en el transcurso de la vida cotidiana, digamos, de la persona, del individuo y de otros tipos de animales también. Y también estaría la valencia, que es el componente evaluativo de los sentimientos y que puede tener un valor tanto positivo como negativo. Ejemplos son bastante habituales, digamos, la alegría de ver a un ser querido es bastante evidente que tiene un componente evaluativo positivo, mientras que un sentimiento de asco frente a una comida que no nos gusta claramente tiene una valencia de carácter negativo. Es así, dice Damasio, que esta es una especie de primera señal de salud que nos entregan los sentimientos acerca de los estados de nuestro organismo. Los sentimientos son importantes porque transparentan el proceso homeostático para el ser humano, lo cual es importante también para el contexto de este trabajo. Por otra parte, Charles Taylor basa su teoría de la identidad y de los valores en la evaluación fuerte, que no es sino la condición de reflexividad valórica que distingue a los seres humanos del resto de las especies. Mientras que en general es posible tener evaluaciones débiles, donde yo me pregunto qué prefiero, qué plato de comida, qué prefiero hacer, qué pasatiempo debo llevar a cabo, digamos. Existe un tipo de evaluación más elevado donde yo me pregunto acerca de lo que es deseable. ¿Qué deseo es deseable? Y desde este punto de vista, los valores y la abolición forman parte de la dinámica de la construcción identitaria del yo, porque la pregunta, en este sentido de la evaluación fuerte respecto de la moral, ya no es qué es correcto hacer, sino que más bien quién debo ser. Así, la moral pasa a formar parte inherente del desarrollo identitario de la persona. Y por su parte, las emociones evidencian que tenemos ciertas inclinaciones bastante espontáneas hacia lo que nos resulta desagradable, hacia lo que nos parece despreciable o hacia lo que nos parece digno de admiración o de denominarlo como virtuoso. Entonces, si nosotros juntamos la idea de Damasio y Taylor, podemos desarrollar una inferencia. En primer término, los sentimientos son la parte consciente de la homeostasis, de los procesos que llevan a la vida hacia estados sucesivos de equilibrio y hacia la prosperidad, de acuerdo a lo que vimos con Damasio. Mientras tanto, de acuerdo a Taylor, los valores están orientados de alguna manera de forma sentimental y contribuyen a la construcción de la identidad del yo. Por lo tanto, podemos decir que los valores y la formación identitaria, mediante los sentimientos, son parte de la organización homeostática de la vida humana, es decir, corresponden a formas particulares de construir bienestar y malestar. Y esto es bastante central para nuestra investigación. Y se hace evidente, por ejemplo, si pensamos que muchas veces actuamos defensivamente respecto de nuestras propias tradiciones, nuestros propios valores, las cosas que pensamos ciertas, nos comprometen hasta tal punto que muchas veces somos defensivos respecto de lo propio. El cambio valórico-cultural a gran escala, entonces, considera el paso de un determinado tipo de organización homeostática a una organización homeostática B, considerando que esta organización homeostática, para el caso de los seres humanos, incluye valores asociados a sentimientos que orientan la construcción identitaria de la persona. Esto obviamente está dicho a grosso modo y sirve para esquematizar un poco nuestra idea. De todas maneras, queda pendiente la pregunta de cómo se produce este cambio. Y ahí aludimos a la idea de posmodernización
o el tránsito de valores de supervivencia, autoexpresión, que ha visto o ha retratado con bastante certeza el politólogo Ronald Inglehart. La posmodernización contempla el paso de una sociedad industrial a una postindustrial. Esto se ve en las generaciones nacidas previo a 1945, en contraste con aquellas que nacieron en un contexto de mucha abundancia, en el contexto de Estados Unidos y algunos países de Europa Occidental, nacidas post Segunda Guerra Mundial, o sea, post 1945, y de los cuales, por ejemplo, las generaciones hippies forman parte. Eh, de ahí pasamos a un contexto donde el sustento material es incierto. La modernización y la industrialización aumentan la prosperidad, pero no al punto de que la gran mayoría de la población sienta que su sustento está de alguna manera dado por cierto, dado por supuesto, mientras que eso sí se da en varias generaciones y en grandes cantidades de personas que nacen en un contexto postindustrial y que va siendo creciente en distintas naciones en la medida que pasa el tiempo. Eh, y podemos, por lo tanto, hacer una comparación entre los valores que nosotros podemos observar en el romanticismo y los de autoexpresión o posmodernización de acuerdo al punto de vista de Engelhardt. Un primer ejemplo tiene que estar dado por la idea de modernización, incremento de ingresos y vida dada, por supuesto, que está presente en el contexto del romanticismo. Vale recordar, como bien lo ha podido retratar Angus Madison, economista, ¿no es cierto?, que los ingresos de Europa Occidental se despegan de China y de otros países del mundo aproximadamente desde el siglo XV y que no paran de crecer hasta el día de hoy. Obviamente hay inflexiones en el camino, pero el recorrido a largo plazo es de un crecimiento bastante sostenido. Esto se radicaliza todavía con la revolución industrial, pero comienza desde los años 1400 más o menos. También hay un incremento de la urbanización y educación, y los románticos en particular presentan un determinado tipo de privilegio económico, un sustento económico bastante elevado, me refiero a los escritores románticos, y una elevada educación, salvo algunas excepciones, digamos, pero sería demasiado puntualizar respecto a ciertos autores románticos que no necesariamente tuvieron una infancia que brindara una seguridad existencial importante. Eh, Ellos viven y presencian el proceso de modernización, o sea, no estamos hablando de gente que solamente vive en un contexto de bonanza económica, como podrían haberlos vivido muchas élites a lo largo de la historia de la humanidad, sino que presencian y viven un proceso de modernización. Hablamos de una urbanización creciente, del auge de la ciencia. En el caso de Alemania tiene que ver con la personalización religiosa que produce el protestantismo y el pietismo también, el giro subjetivo que proporciona la filosofía kantiana. En Inglaterra el contexto de revolución industrial, y en Francia el contexto de sus revoluciones políticas que da lugar a lo que se conoce como romanticismo social. También, además de estar en un contexto de acelerado crecimiento, existe en común entre el romanticismo y los valores de autoexpresión cierto rechazo del materialismo y orientación hacia bienes más elevados, que en el caso de Engelhardt es denominado postmaterialismo. Acá podemos usar una cita de Wilhelm Meister, la obra de Goethe, ¿no es cierto?, donde hay un personaje, un joven aficionado, que sería Wilhelm, hijo de un comerciante utilitarista que ve que el teatro, digamos, no brinda ninguna clase de utilidad a la vida en general, y Wilhelm está abrumado por la vacía vida burguesa, y dice: ¿es pues inútil todo lo que no trae directamente dinero a nuestra bolsa?
lo que no nos proporciona el más inmediato provecho, porque él ve que se le cuestiona su afición al teatro. Entonces dice esto: ¿no teníamos espacio suficiente en la casa vieja? ¿Era necesario haber construido una nueva? ¿No emplea anualmente el padre una cantidad considerable de sus ganancias mercantiles en el embellecimiento de sus habitaciones? Estos tapices de seda, estos muebles ingleses, ¿no son también inútiles? ¿No podríamos contentarnos con otros de menor valor? Acá se ve de manera bastante clara cómo existe un determinado tipo de cuestionamiento bastante pronunciado hacia una moral de carácter más materialista inculcada por el contexto burgués en el que le toca crecer a Goethe en particular. También, eh, en el contexto de posmodernización, se desarrolla una versión hacia la ciencia y la modernidad, que podría considerarse inclusive como antimodernidad. Sin embargo, acá sostenemos que es parte del proceso de modernización y que se ve como una aversión hacia la racionalización del todo en la obra de Friedrich Schiller. Nos referimos al todo social. Eh, Él dice en sus cartas sobre la educación estética de la humanidad que la utilidad es el gran ídolo de la época, un ídolo al que sirven todas las fuerzas y han de rendir homenaje todos los talentos. En esta tosca balanza no tiene ningún peso el mérito espiritual del arte, que, despojado de todo estímulo, desaparece ante el ruidoso mercado del siglo. Hasta el mismo espíritu inquisitivo de la filosofía arrebata a la imaginación una provincia tras otra y se estrechan los límites del arte cuanto más extiende la ciencia sus barreras. Esto es bastante adelantado a su tiempo y bien podría compararse con la sentencia de desencantamiento del mundo que después hace el sociólogo Max Weber de nuestra realidad más contemporánea, ¿no es cierto? Y bueno, podríamos dar bastantes ejemplos acerca de cómo se desarrollan determinados tipos de valores románticos a fines del siglo XVIII, comienzos del XIX, y los valores de autoexpresión que nosotros dijimos que Inglehart ve masivamente desarrollado en las generaciones nacidas post Segunda Guerra Mundial. Los ABC ya son los que acabamos de ver, los puntos ABC. En el punto D, por ejemplo, podemos ver que el romanticismo siempre ha sido caracterizado como una época de recuperación de la Edad Media y también de mistificación en general. Ya mistificación de carácter religiosa, pero no necesariamente circunscrita a alguna clase de organización. Lo que es bastante, o lo que está bastante emparentado con el rescate selectivo de tradiciones y misticismos no occidentales que hoy día se observa en el presente y que también forma parte, de acuerdo a Inglehart, de los procesos de posmodernización. Por otra parte, viendo el punto E, está la mistificación de la naturaleza, algo que también es muy apuntado hacia los románticos, y por lo tanto se dicen que inclusive son precursores del ambientalismo. Bueno, en países donde existe un desarrollo postindustrial, digamos, o semejante, hay una mayor identificación de la ciudadanía con las causas medioambientales y con la naturaleza en particular como parte de la formación de la identidad. Por otra parte, también está el punto F, que podemos observar que entre los románticos hay ciertos precursores de los derechos de la infancia. Rousseau es bastante reconocido por eso. Mary Shelley, autora de Frankenstein, también recientemente se le ha reconocido su labor por dar a la infancia un lugar preponderante para el desarrollo de la persona humana. Y hay un ítem, viendo el tema de valores de autoexpresión, que habla acerca, en la encuesta mundial de valores, hay un ítem que habla acerca de priorizar la imaginación en los niños, más que inclusive la enseñanza del trabajo arduo, ¿ya? Y los románticos, la verdad es que también le dan a la imaginación un lugar importante en la infancia. Y a la imaginación, bueno, un lugar importante en general, para la construcción del genio y la construcción del arte. Y como
último punto podemos ver G, que existen cuestionamientos, por ejemplo, en la época romántica los arreglos de carácter matrimonial, hay un mayor pluralismo, hay una mayor apertura moral. Víctor Hugo decía que el romanticismo es el liberalismo en la literatura. Y bueno, Ingelhard también observa que en el contexto de posmodernización hay una mayor apertura valórica y sexual. Está el tema, desde luego, de la diversidad de sexuales y de género, y se dejan atrás ciertos valores religiosos y familiares que son más rígidos y que sí están más presentes en contextos más bien industriales. Para situarnos un poco, el mundo del 1800 es bastante grande, ¿no es cierto? Europa urbana occidental, la verdad es que algo bastante reducido. Esto no está obviamente a escala, pero es para que nos hagamos una idea. Europa urbana occidental es una cosa bastante pequeña, y más pequeña aún es la élite romántica y sus públicos, sus lectores, eh, pero sin embargo conforman una élite bastante significativa porque de alguna manera anuncian un proceso de más largo plazo donde se desarrollan valores postmodernos y de autoexpresión tal cual lo hemos visto. El mundo sigue siendo mucho más amplio que el mundo urbano moderno, pero sin embargo sabemos que ha crecido de manera sostenida, al punto de, para la gran mayoría de nosotros, volverse el hábitat natural. Y también cada vez ganan más lugar los valores de autoexpresión. Ahora, más allá de estas comparaciones, lo interesante acá tiene que ver con que ambos movimientos, ambas, sensibilidades o contextos valóricos presentan elementos culturales convergentes y son estrategias semejantes para organizar la vida y dirigirla hacia la prosperidad. Por lo tanto, podríamos hablar que, o podríamos inclusive entrar a suponer que forman parte de un mismo proceso y que es una estrategia relativamente innata en la cual la vida se organiza para resolverse en contextos de modernización, con los problemas que trae la modernización y con la abundancia que trae la modernización. Eh, y son, por lo tanto, formas de organizar la homeostasis, los sentimientos y la construcción identitaria del individuo. Y en esto queremos ser enfáticos, o sea, los valores no tienen que ver tanto con una organización acerca del ideario de las personas, sino que una manera de resolver su propia identidad y por lo tanto resolver cómo es que construyen bienestar, cómo van a construir también su malestar. Y también por último nos parece interesante mencionar que este es un escenario cultural común, tanto el romanticismo como el contexto de los valores de autoexpresión, de la teoría crítica y las denuncias del malestar subjetivo moderno, por ejemplo, viendo ejemplos recientes, digamos, Byul-Chul Han, eh, Sigmund Bauman, y también del misticismo, autoayuda e individualismo. El romanticismo es la raíz de ambos tipos de manifestaciones. El trascendentalismo, que es algo así como el primo hermano del romanticismo en Estados Unidos, está muy emparentado, digamos, con la autoayuda, es parte de su origen. eh, y la teoría crítica y las denuncias del malestar subjetivo moderno, desde ya la escuela de Frankfurt está enraizada en el romanticismo y en el romanticismo alemán, donde adquiere un cuño bastante especial este movimiento. Entonces, estos dos aspectos que en general nosotros nos acostumbramos a ver como opuestos, realmente son parte de un mismo fenómeno social que de alguna manera busca construir alternativas de solución para la vida en el contexto de modernización. Y bueno, y bueno, evidentemente queda mucho por poder conversar y dialogar, pero espero que con lo que hemos visto, digamos, se pueda generar una buena discusión y nutrir reflexiones posteriores. Así que estamos muy agradecidos y que estén muy bien.